en sombras y destellos, bailando. 15:46 ahora. Pablo Jacre estuvo desarrollando algunas ideas propias en torno a lo que aconteció, sí, y cómo interpretarlo. Sí, y me quedé también con algo que decía Jorge recién, ya que estamos lacanianos, el convivir con la pérdida, ¿no? O sea, no la derrota, pero sí también hay cosas que uno no puede siempre ganar todo. Y hablábamos fuera de aire, cómo se hace para conversar con ese porcentaje de población que claramente está en contra. Yo personalmente pienso que hay, como lo dijo hoy Serrano Mansilla, me pareció interesante, esto del 40% de este núcleo fuertísimo que se repitió en el 2003, si sumás Menem y López Murphy en esa elección, te daba ese número, se repitió con Macri, se repite ahora, y también creo que no dejemos de recordar que bajó 15 puntos. Está bien que estamos comparando algo que es distinto, que es un balotage. Estoy hablando del 2023. 14 puntos. 14 puntos, 54, otra vez 40. Volví a decirlo. Sí, 14 puntos. Bueno, bajó 14 puntos. Está bien, es una legislativa. Cuando es un balotage tenés dos opciones, entonces es más fácil votar más cantidad uno. Pero a pesar de la victoria, que es indisimulable, del gobierno, siento que sí pegó un poquito todos los problemas. Yo creo que menos de lo que hubiera esperado. Y entonces me puse a pensar, ¿por qué? La verdad no tengo respuesta, pero hablamos con un montón de compañeros. ¿Por qué? Porque una respuesta posible, que más que tenía una pregunta posible, es el lunes negro, la amenaza del lunes negro en los mercados. ¿Cómo influyó en el voto? Y esto digo, una cosa que desde este lado, y esto lo digo a título personal, quizás nosotros no le dimos suficiente importancia a lo que genera la inflación en las mentes de la clase media y de todos nosotros. Por más que esto claramente sea un desastre económico, por más que obviamente la inflación la estén ocultando, por más que obviamente llegas al 14, al 15, pero esta supuesta control del número ese en las mentes de muchos argentinos era algo importante. Y yo creo que sí hay que conquistar, porque hay que conquistar a personas que no piensan como uno, hay que empezar a escuchar lo que decíamos antes, cuáles son esas preocupaciones concretas. Sobre el tema de la inflación, en el inconsciente colectivo pospandémico late el 249% de inflación en el último año del gobierno de Alberto Fernández con Sergio Massa de ministro de Economía, sí, independientemente de que fue una inflación creada por aquellos que luego fueron el apoyo de Milei, es decir, como la corrida bancaria que desalojó a Raúl Alfonsín del poder, como tantas otras circunstancias, te crean un problema, vos sos el Estado y a partir de entonces el problema es tuyo, y si no lo podés resolver tenés que pagar con las consecuencias. No son consecuencias menores que termina sin Cristina, como recién decía, sin Messi en el equipo, porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional legitimado en el Frente de Todos se llamó facilidades extendidas. Y lo que era ese acuerdo era que era un acuerdo inflacionario. O sea, el problema que tenía de legitimar esa deuda y volver a reperfilar, reconducir ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era que era inflacionario, por lo cual ya tenían planificado que el monstruo con el que iban a perseguir a la población argentina era que con esta inflación no se podía vivir. Bueno, el gran mérito de la Libertad Avanza es haber reducido la inflación. ¿A qué costo? Haber devaluado un 180% apenas asumió, ¿verdad? Y después que tu poder adquisitivo, vos, clase media, lo que estás haciendo es transferirle a esos 12 millones que supuestamente sacaron de la pobreza. Vos te volviste más pobre y hay 12 millones que ahora comen. Es verdad. Sí. Un paréntesis para seguir con la línea futbolística, que es azarosa y no responde a toda la verdad y a lo mejor antojadiza, pero Argentina fue viuda de Maradona desde 1994 en adelante durante muchísimo tiempo. La selección argentina de fútbol, el fútbol argentino. Eso, nos cortaron las piernas. Hasta que apareció el Mesías, Messi, el chico prodigio que venía a reemplazarlo, y demoró muchísimo, hasta el 2022 Argentina, en lograr otro título del mundo. Fuimos viudos de Maradona y ahora seremos viudos de Messi. Cuando Messi ya no esté jugando, eso puede ocurrir a la brevedad. Quizás juegue un mundial más y nada más. Pero podés ver en Miami, podés ir a Miami a verlo. Sí, al equipo de Mascanosa. Eso puede ocurrir. Sin embargo, digo, el fútbol argentino fue viudo de Maradona y será viudo de Messi. Atención con lo que estoy pensando en voz alta, porque no incluye ningún deseo. Ojalá Cristina salga libre mañana o en el 2027 cuando haya un nuevo presidente. Pero ¿hasta cuándo el kirchnerismo será viudo de Cristina Fernández de Kirchner? Ya es viudo de Néstor Kirchner. ¿Hasta cuándo será viudo de Cristina? ¿Y hasta cuándo llegará el lamento por la imposibilidad de que Cristina participe, contrastado contra la realidad de que no participa, no puede participar?
hay que cambiar cosas mucho más grandes que la propia lógica del kirchnerismo para que Cristina pueda participar en elecciones, si es que tiene deseos de hacerlo cuando eso ocurra. Y ese es otro elemento. Sí, yo lo que creo que de todas formas no hay que naturalizar que esté presa, yo creo que hay que liberarla. Ni muchísimo menos. Se dice con bastante soltura y liviandad, Cristina está presa en San José, claro, Cristina baila. Porque lo que decíamos antes es, ¿no? Se presenta a candidata, le inventan una causa, bueno, los libros... Eso ya lo sabemos. Lo sabemos. Entonces, bueno, vamos a liberarla, muchachos. Si está presa en forma totalmente ilegítima. ¿Quiénes son los amigos de los jueces? Ahora, claro. te tengo malas noticias. No va a ocurrir durante este gobierno de Javier Milei. Sin duda. ¿Por qué? Porque no están las condiciones para que haya una fuerza política que termine liberando a Cristina Fernández de Kirchner. Por vía legal. Solo bueno, es que es la única vía que claro. Cristina... es la única vía que Cristina acepta. Les recuerdo la visita de Lula a Cristina al principio de sus días de cautiverio, cuando la conversación entre ellos giró sobre un tema. Cuando Lula da Silva pudo haber huido de la justicia brasileña, tenía un avión esperándolo en un aeropuerto y le dijeron, mira, no aceptes el fallo. Vos subite al avión y andate y preservate, que eso es importante. Lula dijo, yo soy un dirigente legal de un partido legal, voy a respetar las leyes de Brasil, voy a ir preso y cuando sea oportuno saldré de la cárcel si las circunstancias cambian. Y eso ocurrió. ¿Qué quiero decir? Cristina no quiere fugarse. No quiere que la libere una revuelta popular. Claro, pero Lula terminó siendo el presidente y ahora va por su cuarto mandato. Entonces digo... perdón, ¿no? Acaba de anunciar a los 80 años que va a ser candidato al quinto mandato. Al quinto. Hoy, ¿no? ¿No cumple años hoy? 80 años. 80 años. Al quinto mandato de su fuerza política. Quiero decir, política. Si empezamos con Néstor y mirando la historia, 2013 el presidente sorpresa, 2004 lo que pasó en la ESMA, 2007... declinando ser otra vez candidato a presidente y dándole la oportunidad a Cristina Fernández de Kirchner, en el medio perdiendo una elección más adelante en 2009 y resucitando su propia fuerza política. Si aprendemos de esa historia, miremos también la historia de Cristina para aprender de la historia y saber qué podría pasar y cómo será el futuro, y no nos convirtamos en viudos de Cristina como ya somos viudos de Néstor. Digo, hagamos lo necesario para que esa viudez no pese a la hora de los votos, porque renquea el kirchnerismo. Está claro que renquea, le falta una pata. Bueno, libérenla. Sí, nos cortaron las piernas. Nos cortaron las piernas. Y lo último que por lo menos pude anotar en esta trasnochado, porque la verdad que no me podía dormir, vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Sincerémonos. Es el enojo con la política persiste. Y aunque la casta y ese discurso de la casta sea absolutamente falso y mentiroso, y yo voy a sostener hasta el último día de mi vida que hubo un fraude electoral, porque Milei dijo voy con la motosierra, pero dijo la motosierra va a cortarle a otros. Ahora, una vez que empezó a cortar a jubilados, a docentes, a discapacitados, hay como una especie que también, esto ya quizás era más para hablar con Jorge, pero también lo estuve viendo desde la parte de la psicología social, cómo la crueldad, incluso afectada hacia uno mismo, empieza a contagiarse, ¿no? Bueno, qué sé yo, seamos un poco más, aguantemos un poquito más. Bueno, estoy sufriendo, pero vamos a sufrir un poquito más. Entonces yo creo que el enojo con la política y la crisis de representatividad, no hay que olvidarla, y esto es también hijo de una presidencia como la de Macri y también de una presidencia como la de Alberto con Martín Guzmán, que creo que todavía hoy sigue siendo muy dolorosa en el recuerdo de un montón de personas. Hay dos enojos, ¿no? Hay un enojo de una parte de la sociedad que no cree en la política porque cree que son todos iguales, y eso es resultado de una operación muy grande de los verdaderos poderes sobre la sociedad. Penetró, ¿no? Claro, penetró mucho. Y hay otro, y es histórica. Históricamente hay un montón de gente. Como la antipolítica. Claro, los que somos más grandes y convivimos con la dictadura de Videla durante 7 años, con la complacencia de una parte enorme de la sociedad. Esa complicidad civil espeluznante. Bueno, es muy grande y se perpetúa con distintos niveles en los hijos y los nietos de los que entonces decían a mí me va bárbaro, a mí que me importa el resto. Algo habrán hecho. O la cantidad de taxistas que en la historia de la Argentina o de Francia decían qué bien que estábamos con Videla, qué bien que estamos con Franco. Eso subsiste en la sociedad. Francamente eso subsiste. Pero hay otro enojo, que no es el enojo del que no cree en la política, sino el enojo del que cree en la política. Claro. Y ese también está enojado. Está defraudado. Está defraudado con lo propio. Se acostumbró a ganar y no sabe que se pierde más de lo que se gana, aun cuando uno sea un campeón. Que las elecciones son asuntos en que hay que presentarse, disputar el voto y hay que aceptar los resultados. Y ese otro enojo también es muy nocivo, porque ya no cree en nada.
Y este otro descree los propios, confunde el accidente, el error, el tropiezo con el resultado final. Y bueno, está ese pensamiento de García Linera de que, bueno, la historia es que avanzás, te caes, tropezás, estás en el piso, te pisotean, te incorporás, te levantás y seguís. Que es más difícil de administrar la victoria que la derrota también. Pero muchísimo más. Entonces, si uno está convencido de cómo es el curso de la historia y cuál es el final de las cosas, no debe ser la tentación de enejarse con los propios, de cultivar las internas, de hacerlas públicas, porque eso es una conducta miserable. Es como, no puedo comerte este chupetín, le prohíbo el chupetín a todos. Me llevo la pelota si pierdo, digamos, ¿no? Para la analogía futbolística. Y le clavo un cuchillo y cagó la pelota. Y la verdad que con eso no se construye. Se construye con la comprensión exacta de la realidad. Y es mejor lavar los trapitos adentro, ¿no? Siempre. Porque está todo bien. Mucho más cuando formás parte de un mismo espacio. Y mucho más cuando, perdón, lo último digo, mucho más cuando desde el otro lugar, que esta es la otra parte, el discurso de la derecha es tan vacío y tan sencillo por su falsedad, y tiene tan pocas vertientes y tan pocos vericuetos y tan pocas fisuras, porque básicamente es un discurso casi cerrado, casi psicótico, te diría. Sí, un poco perverso. Un poco perverso. Este es más complejo. Sí. Tengamos en cuenta que a veces hay que aprender del otro para no repetir sus errores o para actuar con la misma lógica. Si algo tiene la administración de Javier Milei, es un presidente que es un cruzado de sus propias ideas, un cruzado de su causa. Y cuando uno lo ve, ayer en el discurso de celebración del triunfo, y cómo despliega sobre su propia tropa, sus mariscales de campo, en este caso, sus elogios y su prodigación, y muestra como algo compacto, cuando en realidad está poblado de internas y de intereses, se da cuenta que ahí hay un modelo aprendido respecto a cómo todos unidos triunfaremos. Fue sólido el discurso, ¿eh? No solo fue sólido, sino fue de un estadista puesto en un lugar, bajando, etcétera, mucho menos agresivo, calmo, con palabras propias nuestras. Bueno, entonces coachado. Sí. Está muy coachado, pero si uno no aprende de eso también, cuando los libertarios gobernaron, aplicaron a ultranza un plan que tenían predeterminado, lo mismo hizo, pero más lentamente, Mauricio Macri, y no se anduvo dando vueltas a este poder con la legalidad de lo suyo. Aplicó su doctrina y ahí estamos. Cuando le llegue el turno a gobernar a los otros de los que somos parte, ojalá aprendamos las lecciones, porque en la Argentina para aplicar una ley de medios pasaron casi 35 años de democracia con los resultados evidentes. Y la militamos durante 10 en foros, fuimos a Mar del Plata, pero nos juntamos en muchos el senador Radical Laferrier empezó a trajinar esa ley en el año 86, después lo eliminaron de la historia, es bueno decirlo, y hasta Brandoni, Luis, estaba a favor durante los años del radicalismo. Entonces, los procesos son largos, las convicciones son permanentes y son las buenas, y nosotros debemos aprender también de los momentos en que la historia marca un punto de inflexión que no necesariamente es a favor. Por eso, cuando hablamos de Néstor Kirchner, incluimos, vamos a salir con